Después de que mi hermana me robara el novio otra vez, recurrí al hombre que ella había amado en secreto durante 7 años. La miré directamente a los ojos mientras lo besaba frente a toda la familia en la cena de Navidad. Su rostro palideció. Las copas se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Mi madre ahogó un grito, pero yo no aparté la mirada de Renata mientras Adrián me rodeaba la cintura con una posesividad que ella nunca había logrado inspirar en él. Todo comenzó 3 meses antes, en septiembre, cuando encontré a mi novio Fabián besando a mi hermana en mi propia cocina durante mi fiesta de cumpleaños número 30. No era la primera vez. Renata ya me había quitado a Gustavo cuando teníamos 22 años y a David cuando cumplí 26. Pero esta vez fue diferente. Esta vez ella no se molestó en ocultarlo. Esta vez me miró por encima del hombro de Fabián y sonrió. «Perdona, hermanita», dijo mientras se limpiaba el labial de la boca con el dorso de la mano. «Pero Fabián y yo tenemos química, algo que obviamente tú no puedes darle». Fabián ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzado. Solo se encogió de hombros. «Lo siento, Dani, pero tu hermana tiene razón. Contigo todo es tan aburrido. Renata es más atrevida, más emocionante. Salí de mi propia fiesta esa noche. Escuché las risas desde mi habitación, mientras mis invitados seguían celebrando mi cumpleaños sin mí. Renata se quedó abajo actuando como la perfecta anfitriona, como si fuera su casa, como si fuera su vida, y nadie dijo nada, nadie la detuvo, porque eso era lo que Renata hacía y lo que nuestra familia permitía. Renata siempre había sido la favorita, la bonita, la carismática, la que podía salirse con la suya en todo. Yo era la seria, la responsable, la aburrida. Cuando éramos niñas, ella recibía los mejores regalos mientras yo obtenía ropa práctica. Cuando éramos adolescentes, ella podía llegar tarde sin consecuencias mientras yo recibía sermones por 5 minutos de retraso. Y cuando crecimos, ella podía robarme los novios sin que nadie la cuestionara. 2 semanas después del incidente, mi madre me llamó para el almuerzo familiar. «Tienes que superar esto, Daniela», me dijo mientras servía el pollo. «Renata y Fabián están muy enamorados. Deberías alegrarte por tu hermana». Mi padre asintió sin levantar la vista de su plato. «Tu madre tiene razón. Ya es hora de que madures y dejes de ser tan egoísta». Egoísta. Esa era la palabra que usaban cada vez que yo osaba sentirme herida por las acciones de Renata. Cuando se robó a Gustavo, fui egoísta por no entender que ellos tenían un vínculo especial. Cuando se quedó con David, fui egoísta por no darme cuenta de que él necesitaba a alguien más aventurero. Y ahora con Fabián, era egoísta por no celebrar su felicidad. Renata llegó tarde al almuerzo, como siempre, con Fabián del brazo. Llevaba un vestido rojo ajustado que yo había comprado el mes anterior y nunca tuve oportunidad de usar porque ella lo tomó prestado de mi closet. «Hola, hermanita», me dijo con esa sonrisa dulce que reservaba para cuando había audiencia. «Espero que no haya incomodidad entre nosotras. La familia es lo más importante, después de todo». Me quedé callada. Hablar no servía de nada. Nunca servía. Terminé mi comida rápido y me fui temprano, ignorando la mirada de decepción de mi madre y el suspiro exasperado de mi padre. En el camino de regreso a mi departamento, me detuve en el semáforo al lado de un gimnasio. Y ahí lo vi. Adrián Campos, el único hombre que Renata había amado de verdad. Lo conocí hace 7 años, en una boda familiar. Adrián era el mejor amigo del novio, 10 años mayor que yo, 12 mayor que Renata. Era arquitecto, trabajaba en una firma prestigiosa. Tenía ese tipo de presencia tranquila que hacía que la gente lo escuchara cuando hablaba. Renata se obsesionó con él instantáneamente, pero Adrián nunca le prestó atención romántica. Pasé 3 años viendo a Renata intentar conquistar a Adrián. Lo invitaba a eventos, se aparecía casualmente en lugares donde sabía que estaría, coqueteaba descaradamente, pero Adrián siempre fue cortés y distante. «No estoy interesado, Renata», le dijo finalmente después de que ella le hiciera una escena en el cumpleaños de nuestro primo. «Eres demasiado joven y, francamente, demasiado dramática para mi gusto». Renata lloró durante semanas. Fue la única vez que la vi realmente destrozada por un rechazo. Todos los demás hombres caían a sus pies, pero Adrián fue inmune a su encanto. Eventualmente se rindió, pero yo sabía que nunca lo había olvidado. Durante años, cada vez que alguien mencionaba su nombre, veía ese destello de anhelo en sus ojos. Adrián era su fracaso, su única derrota romántica. Estacioné el carro frente al gimnasio y esperé. No sabía qué estaba haciendo, no tenía un plan, pero cuando Adrián salió 30 minutos después, con una bolsa deportiva al hombro y el cabello húmedo de la ducha, algo dentro de mí se decidió. Me bajé del carro y caminé directamente hacia él. «Adrián», lo llamé. Él se detuvo y me miró con sorpresa, luego con reconocimiento. «Daniela», dijo con esa voz profunda que recordaba de las reuniones familiares. «Han pasado años. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», mentí. «Escucha, sé que esto es extraño, pero necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo para un café?» Terminamos en una cafetería cerca de su oficina. Adrián pidió un espresso doble, yo un té de manzanilla que no toqué. Me miró con esa atención completa que pocos hombres ofrecían. «Entonces, ¿qué necesitas hablar?» No fui sutil. Le conté todo. Sobre Renata y sus traiciones consecutivas, sobre mi familia que siempre la defendía, sobre Fabián y el beso en mi cocina. Adrián escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. «¿Y qué esperas que yo haga con esta información?», preguntó cuando terminé. «Quiero que finjas ser mi novio», dije directamente. «Quiero que vengas conmigo a la cena de Navidad en diciembre y que Renata vea que estoy con el único hombre que ella nunca pudo tener. Quiero que sienta aunque sea una fracción del dolor que me ha causado durante años». Adrián se recostó en su silla estudiándome. «Eso es venganza, Daniela».
Daniela. No te veías como el tipo de persona que busca venganza. No lo era, admití. Pero estoy cansada de ser la hermana buena, la que siempre perdona, la que pone la paz familiar por encima de mi propia dignidad. Renata nunca va a cambiar a menos que entienda lo que se siente perder algo que deseas desesperadamente. ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó Adrián. La satisfacción de molestar a Renata también, sugerí. Sé que ella te acosó durante años. Sé que tuviste que ser directo y hasta cruel para que te dejara en paz. Esta es tu oportunidad de cerrar ese capítulo dejándole claro que elegiste estar con su hermana en su lugar. Adrián se quedó en silencio durante un largo minuto, dando vueltas a su taza vacía entre las manos. Finalmente sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión peligrosa. De acuerdo, dijo, pero con una condición. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada de actuaciones a medias. Seremos la pareja más convincente que tu familia haya visto. Nos dimos la mano sellando el acuerdo. La mano de Adrián era cálida y firme, y en ese momento, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana de la cafetería y el sonido del café siendo preparado de fondo, no tenía idea de que acababa de poner en movimiento algo que cambiaría todo. No solo para Renata, para mí también. Los primeros días después del acuerdo con Adrián fueron extraños. Intercambiamos números y empezamos a enviarnos mensajes para coordinar nuestra historia. Necesitábamos que fuera convincente, así que pasamos horas creando una narrativa sólida sobre cómo nos habíamos reencontrado y enamorado. Nos vimos nuevamente el viernes siguiente para establecer los detalles. Adrián sugirió que dijéramos que nos encontramos por casualidad en una exposición de arte hace 2 meses. Fue en la galería del centro, dijo mientras tomábamos notas en su departamento. Tú estabas mirando una pintura abstracta. Yo me acerqué a comentar sobre ella. Empezamos a hablar. Intercambiamos números. Empezamos a salir. Su departamento reflejaba exactamente quién era. Limpio, organizado, con muebles de buen gusto pero no ostentosos. Había bocetos arquitectónicos en las paredes, libros ordenados por tema en las estanterías y una vista increíble de la ciudad desde el piso 16. Me ofreció vino tinto, que acepté, y nos sentamos en su sofá de cuero gris a planear nuestra farsa. Necesitamos vernos en público, dijo Adrián con esa lógica práctica que parecía regir su vida. Si alguien de tu familia nos ve antes de Navidad, será más creíble. Salidas normales de pareja, cenas, cine, tal vez algún evento social. Tengo una inauguración de proyecto la próxima semana. ¿Podrías acompañarme? Acepté sin pensarlo mucho, pero cuando llegó el día de la inauguración y tuve que elegir qué ponerme, sentí por primera vez lo que estábamos haciendo realmente. Me vestí con un vestido azul marino que había comprado para una boda y nunca usé. Me maquillé con cuidado. Até mi cabello castaño en un moño elegante. Cuando Adrián llegó a recogerme, su expresión de aprobación fue genuina. Te ves hermosa, dijo mientras abría la puerta del carro para mí. Halagos como ese serán importantes cuando estemos frente a tu familia. Necesitan ver que te veo como Renata nunca permitió que sus novios te vieran. Asentí, pero algo en su tono me hizo preguntarme si estaba actuando o siendo sincero. La inauguración fue en un edificio de oficinas que la firma de Adrián había diseñado. Había al menos 100 personas, champán circulando, canapés elegantes. Adrián me presentó como su novia a colegas y clientes. Me mantuvo cerca con su mano en mi espalda baja, un gesto protector que me hizo sentir valorada de una manera que ninguno de mis exnovios había logrado. Daniela es doctora en literatura, les decía a las personas con orgullo genuino en su voz. Enseña en la universidad. Es brillante. Y yo me sorprendía porque él recordaba detalles sobre mí, de conversaciones breves en reuniones familiares hace años. Detalles que ni mis propios padres recordaban porque siempre estaban demasiado ocupados prestándole atención a Renata. Al final de la noche, cuando nos despedíamos en la puerta de mi departamento, Adrián no intentó besarme, solo tomó mi mano y la apretó suavemente. Lo hiciste bien esta noche, dijo. Parecíamos una pareja real. Gracias, respondí. Tú también. Se quedó mirándome un momento más largo de lo necesario antes de soltarme y dirigirse a su carro. Las salidas continuaron. Cenas los miércoles, cine los sábados, brunch los domingos, y en algún punto durante esas semanas algo cambió. Las conversaciones se volvieron más profundas, las risas más naturales. Adrián me contó sobre su divorcio hace 5 años, sobre cómo su ex esposa lo había dejado por su socio de negocios. Por eso dejé esa firma y empecé de nuevo, explicó. No podía trabajar en un lugar donde todos sabían que había sido traicionado. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre cómo me sentía invisible en mi propia familia, sobre cómo había pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor que le daban a Renata tan fácilmente, sobre cómo a veces me preguntaba si había algo fundamentalmente defectuoso en mí que hacía que la gente me viera como la opción secundaria. No hay nada defectuoso en ti, Daniela, me dijo Adrián una noche mientras caminábamos por el parque cerca de su departamento. El problema no eres tú, es que tu familia ha normalizado un comportamiento tóxico durante tanto tiempo que no pueden ver lo destructivo que es. Y Renata ha aprendido que puede salirse con la suya porque nunca hay consecuencias. Un mes después de nuestro acuerdo, recibí un mensaje de mi prima Alejandra. Vi las fotos que Adrián publicó en Instagram. Decía el mensaje: ustedes se ven increíbles juntos. ¿Desde cuándo están saliendo? No sabía que Adrián tenía redes sociales activas. Revisé su perfil y encontré 3 fotos de nosotros. Una en la inauguración, otra en un restaurante, una tercera
era en el parque. Le mandé un mensaje. No sabía que publicarías fotos nuestras. Su respuesta llegó inmediatamente. Perdón, debí preguntar primero, pero pensé que ayudaría a que se corriera la voz. Además, salieron bien. Tenía razón. Las fotos se veían naturales, como una pareja genuinamente feliz. Y los comentarios eran reveladores. Varios amigos en común habían notado. Y sabía que era cuestión de tiempo antes de que Renata lo viera. El mensaje de Renata llegó esa misma noche. ¿Qué mierda es esto, Daniela? Estás saliendo con Adrián Campos. Su tono era acusatorio, como si yo hubiera cometido un crimen. Respondí con calma. Sí, hace 2 meses. ¿Por qué te importa? La respuesta fue inmediata. Sabes perfectamente por qué me importa. Sabes cómo me sentía por él. Yo también sé cómo me sentía por Gustavo, por David y por Fabián. Escribí. Y eso nunca te detuvo. Hubo un silencio largo antes de su siguiente mensaje. Esto es diferente, Dani. Adrián es diferente. Exacto, respondí. Es diferente porque él me eligió a mí. Y no voy a disculparme por ser feliz. Renata no respondió después de eso. Pero 2 días después, mi madre me llamó. Tu hermana está muy molesta, dijo sin siquiera saludar. Dice que estás saliendo con ese arquitecto solo para herirla. Tú sabes que ella tenía sentimientos por él. Estoy saliendo con Adrián porque me gusta y porque él me trata bien, respondí firmemente. Los sentimientos de Renata no son mi responsabilidad. Mi madre suspiró con esa exasperación que siempre reservaba para mí. ¿Por qué tienes que ser así, Daniela? ¿Por qué siempre tienes que causar problemas? Siempre has sido tan envidiosa de tu hermana. No soy envidiosa, mamá. Estoy cansada de ser pisoteada. Pero colgué antes de que pudiera responder porque sabía que la conversación no llegaría a ninguna parte. Nunca lo hacía. Adrián notó mi estado de ánimo cuando nos vimos esa noche. ¿Qué pasó? Preguntó mientras me servía una copa de vino en su departamento. Le conté sobre la llamada de mi madre. Él escuchó en silencio. Luego tomó mi mano. Daniela, sé que esto empezó como venganza, pero necesito que sepas algo. Ya no estoy fingiendo. Levanté la vista sorprendida. ¿Qué quieres decir? Durante estas semanas he llegado a conocerte realmente, dijo Adrián. Y me gustas. De verdad, la forma en que hablas sobre los libros que enseñas, la forma en que te preocupas por tus estudiantes, tu inteligencia, tu humor sutil, eres extraordinaria. Y cada vez que pasamos tiempo juntos, tengo que recordarme que esto es un acuerdo temporal. No supe qué decir. Parte de mí había empezado a sentir lo mismo, pero había estado suprimiendo esos sentimientos porque pensé que era peligroso confundir nuestra farsa con algo real. Yo también, admití finalmente. He estado tratando de no sentir esto porque pensé que arruinaría el plan. Pero Adrián, cuando estoy contigo, me siento vista por primera vez en mi vida. Él se acercó, tomó mi rostro entre sus manos. Entonces no lo llamemos plan, dijo suavemente. Llamémoslo lo que es. Una relación real que comenzó de una manera poco convencional. Y cuando vayamos a esa cena de Navidad, no estaremos fingiendo. Estaremos mostrándoles a tu familia la verdad de quiénes somos juntos. Nos besamos esa noche. Y no fue un beso de actuación o estrategia. Fue real, profundo, lleno de semanas de tensión acumulada y sentimientos que ambos habíamos estado negando. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. Renata va a perder la cabeza cuando nos vea juntos, dijo Adrián. Bien, respondí. Que pierda lo que nunca pudo tener mientras yo mantengo lo que finalmente encontré. Las semanas hasta Navidad pasaron rápido. Adrián y yo nos volvimos inseparables. Conocí a sus amigos. Él conoció a los míos. Pasábamos noches enteras hablando sobre arquitectura y literatura, descubriendo que nuestros intereses se complementaban perfectamente. Él me llevaba a visitar edificios históricos. Yo lo llevaba a lecturas de poesía. Éramos felices de una manera que ninguno había experimentado antes. Renata intentó contactarme varias veces más. Mensajes que variaban entre súplicas y amenazas. Por favor, no vayas con él a la cena familiar. Esto me está matando, Dani. O mensajes como, si llevas a Adrián a Navidad, te vas a arrepentir. Voy a hacer que te arrepientas. Borré todo sin responder. Había pasado demasiados años respondiendo a las demandas de Renata. Esta vez, ella tendría que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. La semana antes de Navidad, Fabián intentó contactarme también. Daniela, necesitamos hablar. Renata está obsesionada con este tema de Adrián y me está volviendo loco. Por favor, considera no llevarlo a la cena. Hazlo por la paz familiar. Respondí con 3 palabras. Vete al infierno. Adrián me ayudó a elegir mi atuendo para la cena de Navidad. Un vestido verde esmeralda que hacía que mis ojos verdes resaltaran, tacones que me daban altura y confianza, mi cabello suelto en ondas suaves. Cuando me vio lista, silbó con apreciación. Vas a dejarlo sin aliento, dijo. Y luego agregó más suavemente. Ya me dejaste sin aliento a mí. La noche de Navidad llegó. Condujimos hacia la casa de mis padres en silencio, mi mano entrelazada con la de Adrián. ¿Estás lista para esto?, preguntó cuando nos estacionamos afuera. Más que lista, respondí. Y cuando entramos por esa puerta tomados de la mano, cuando vi las caras de mi familia al reconocer a Adrián, cuando vi a Renata palidecer y a Fabián a su lado lucir incómodo, cuando mi madre ahogó ese grito y mi padre dejó caer su copa, supe que este era el momento que había estado esperando durante años. El momento en que Renata finalmente entendería lo que se sentía perder. La sala se quedó en silencio absoluto cuando entramos. Todos los ojos estaban sobre nosotros, pero yo solo miraba a Renata. Su rostro pasó por una serie de expresiones en segundos. Sorpresa, incredulidad, furia y finalmente algo que nunca había visto en ella antes. Dolor genuino. Adrián actuó perfectamente. Saludó a mis padres con cordialidad profesional. Estrechó la mano de mi padre. Besó la mejilla de mi madre. Mucho gusto en verlos nuevamente. Daniela
Daniela habla mucho sobre ustedes. Mi madre apenas pudo responder, sus ojos yendo constantemente entre nosotros y Renata, quien se había quedado congelada junto al árbol de Navidad. Hola, Renata, dijo Adrián con tono neutral. Ha pasado tiempo. Fabián estaba a su lado luciendo incómodo, claramente sin saber qué hacer. Renata no respondió, solo me miraba con una mezcla de traición y rabia que habría sido satisfactoria si no hubiera sido por el destello de vulnerabilidad real que vi en sus ojos por un segundo. Mi tía Gloria rompió el silencio incómodo. Bueno, esto es una sorpresa. Daniela, no nos habías dicho que tenías novio. Y Adrián, qué gusto verte después de tanto tiempo. Adrián me rodeó la cintura con su brazo. Queríamos esperar el momento adecuado para contarles. Y qué mejor momento que Navidad, ¿verdad, amor? Me besó en la sien. El gesto era tan natural, tan lleno de afecto genuino, que varios familiares sonrieron, pero Renata dejó escapar un sonido ahogado y salió corriendo hacia el jardín. Fabián la siguió después de un momento, lanzándome una mirada acusadora, que ignoré completamente. Deberíamos ir a hablar con ella, susurró mi madre con urgencia. Esto la está destrozando. No, respondí firmemente. Renata puede manejar sus propios sentimientos por una vez. Yo he tenido que manejar los míos cada vez que ella me quitó algo. Ahora es su turno. La cena fue tensa. Renata regresó con los ojos rojos, pero la barbilla en alto, negándose a mirarme directamente. Se sentó al otro lado de la mesa junto a Fabián, quien pasó toda la cena luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Mi padre intentó hacer conversación normal, preguntándole a Adrián sobre su trabajo. Adrián respondió con elocuencia sobre su firma de arquitectura, sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Cautivó a la mesa con anécdotas interesantes, hizo reír a mis tíos, impresionó a mis primos. Era carismático sin ser pretencioso, inteligente sin ser arrogante. Era todo lo que mis exnovios nunca fueron. Y lo mejor de todo era que era genuinamente mío. Daniela es mi mayor apoyo, dijo Adrián en un momento, tomando mi mano sobre la mesa. Me ayuda a ver las cosas desde perspectivas diferentes. Su conocimiento sobre arquitectura histórica ha sido invaluable para algunos de mis proyectos de restauración. Es mi musa. Vi a Renata apretar su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después de la cena, mientras los adultos tomaban café en la sala, Renata finalmente se acercó a mí en el balcón donde había salido por aire fresco. Adrián estaba adentro hablando con mi padre sobre algo relacionado con inversiones. Renata me bloqueó el paso, sus ojos brillando con lágrimas contenidas y furia. ¿Cómo pudiste?, sisió. Sabías lo que él significaba para mí. Sabías que lo amé durante años. Y aún así, hiciste esto solo para lastimarme. Levanté mi copa de vino y la miré directamente. Tienes razón, Renata. Sí sabía. Así como tú sabías lo que Gustavo, David y Fabián significaban para mí. Así como sabías que me lastimarías cada vez que me los quitaste. Eso fue diferente, protestó. Ellos me eligieron. Nadie te obligó a dejarlos ir. No fue elección, Renata. Fue traición familiar. Y la diferencia entre tus situaciones y la mía es que Adrián nunca fue tuyo. Tú lo acosaste durante años y él te rechazó repetidamente, mientras que Gustavo, David y Fabián eran mis novios cuando tú decidiste seducirlos. Su bofetada llegó rápida, conectando con mi mejilla con un sonido agudo. Varios familiares se asomaron por la puerta del balcón, pero yo no me moví. Solo la miré mientras mi mejilla ardía. Eso es todo lo que tienes, Renata. Violencia porque por primera vez en tu vida no puedes manipular la situación a tu favor. Adrián apareció en la puerta en segundos, su expresión oscureciéndose cuando vio mi mejilla enrojecida. Daniela, ¿estás bien? Renata, eso fue completamente inaceptable. Renata se rió, pero era una risa histérica. Por supuesto que la defiendes, por supuesto que la eliges a ella, pero vas a aburrirte, Adrián. Ella es aburrida, predecible, sin chispa, no te va a mantener interesado. Ya me tiene interesado, respondió Adrián fríamente. ¿Y sabes qué es lo que me atrae de Daniela? Que es real. No juega juegos, no manipula, no destruye a otros por diversión. Es amable, inteligente, talentosa, tiene sustancia. Algo que tú confundes con ser aburrido porque nunca has tenido que desarrollar una personalidad real, más allá de ser bonita y manipuladora. El rostro de Renata se desmoronó. Mi madre apareció detrás de Adrián, sus ojos suplicantes. Daniela, Adrián, tal vez deberían irse. Esto se está saliendo de control. Tienes razón, mamá, dije calmadamente. Deberíamos irnos, pero antes de hacerlo, quiero que todos sepan algo. Me moví hacia la sala donde la familia estaba reunida. Adrián me siguió, su mano firme en mi espalda. Renata y mi madre entraron detrás de nosotros. Miré a cada miembro de mi familia antes de hablar. Durante años he sido la hija invisible, la hermana que siempre cedía, la que tragaba su dolor para mantener la paz. Y ustedes lo permitieron porque era más fácil sacrificarme a mí que confrontar a Renata. Mi padre empezó a protestar, pero lo interrumpí. No, papá. Es verdad y lo sabes. Renata me ha quitado 3 novios. 3 hombres con los que yo estaba construyendo relaciones serias. Y cada vez, ustedes me dijeron que lo superara, que fuera la más grande, que entendiera que Renata es así. Nunca fue responsabilizada. Nunca hubo consecuencias. Pues bien, continuó con voz firme. Esta vez las hay. Adrián no es un trofeo que gané para lastimar a Renata. Es un hombre extraordinario con quien tengo una conexión real. Un hombre que me ve, me valora, me respeta. Un hombre que ella persiguió durante años y que la rechazó porque él tiene estándares. Y si eso la lastima, bien, que sienta lo que yo he sentido repetidamente. Renata estaba llorando abiertamente ahora, pero no eran lágrimas manipuladoras para conseguir simpatía. Eran lágrimas de alguien que finalmente
finalmente entendía que había perdido algo precioso. Fabián intentó abrazarla, pero ella lo empujó. Mi madre lucía perdida, mirando entre sus dos hijas sin saber a quién consolar. No pueden pedirme que sacrifique mi felicidad por los sentimientos de Renata, dije más suavemente. No esta vez. He pasado 30 años siendo la segunda opción en esta familia. Adrián es el primer hombre que me ha hecho sentir como la primera opción, y no voy a disculparme por eso. Mi tía Gloria fue la primera en hablar. Daniela tiene razón, lo siento, pero alguien tenía que decirlo. Hemos estado permitiendo un comportamiento destructivo durante años. Renata necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Mi tío Rodrigo asintió. Otros familiares murmuraron acuerdo. Por primera vez, el consenso familiar no estaba del lado de Renata. Renata nos miró a Adrián y a mí con algo que parecía una mezcla de odio y desesperación. Espero que sean miserables juntos, escupió antes de salir de la casa. Fabián la siguió después de un momento, luciendo aliviado de tener una excusa para irse. El silencio que dejaron fue pesado pero no incómodo. Mi madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Daniela, yo no me di cuenta. No sabía que te sentías tan invisible. ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque era más fácil ver lo que querías ver, mamá. Era más fácil pensar que yo era fuerte y que no me afectaba. Pero sí me afectaba. Cada vez. Mi padre tosió incómodo. Has sido una buena hija, Daniela. Tal vez demasiado buena. Te debemos una disculpa. A ti y a Adrián. No necesito disculpas, respondí. Solo necesito que vean a Renata por lo que realmente es y que dejen de permitir que lastime a la gente sin consecuencias. Adrián y yo nos fuimos poco después. En el carro de regreso a mi departamento, ninguno de nosotros habló durante los primeros 10 minutos. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Exhausta, admití, pero también liberada. Por primera vez en mi vida, no me tragué mis sentimientos para mantener la paz. Adrián alcanzó mi mano y la apretó. Estuviste magnífica ahí adentro. Cada palabra era verdad y lo dijiste con una dignidad que Renata nunca va a tener. Pero necesito saber algo, Daniela. ¿Qué? Pregunté. ¿Todavía estamos haciendo esto solo para vengarnos de Renata? ¿O esto es real para ti también? Me giré para mirarlo mientras esperábamos en un semáforo en rojo. Adrián, esto dejó de ser venganza para mí hace semanas. Eres la mejor cosa que me ha pasado. Y si esta noche logró que Renata sintiera una fracción de lo que yo he sentido, eso es solo un bonus. Pero mi relación contigo no depende de lastimarla a ella. Depende de lo que somos juntos. La sonrisa que me dio fue genuina y llena de alivio. Bien, dijo, porque yo me estoy enamorando de ti, Daniela, y necesitaba saber que esto no era solo un juego de venganza para ti. No es un juego, susurré. Es lo más real que he tenido nunca. Esa noche, mientras yacíamos en mi cama después de que Adrián se quedara, hablamos sobre el futuro, sobre mudarnos juntos eventualmente, sobre conocer a nuestras familias en contextos menos dramáticos, sobre construir algo duradero. Y por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como algo que tendría que compartir o sacrificar por Renata. Se sentía completamente mío. Mi teléfono vibró con mensajes durante toda la noche, algunos de familiares apoyándonos, otros de amigos de Renata acusándome de crueldad. Bloqueé los números hostiles sin leerlos completamente. Ya no tenía espacio en mi vida para personas que validaban el comportamiento destructivo de mi hermana, pero hubo un mensaje que sí leí. Era de mi prima Alejandra. Daniela, sé que esta noche fue dura, pero quiero que sepas que muchos de nosotros hemos visto durante años cómo Renata te trataba, y nos sentimos culpables por no decir nada. Esta noche te defendiste y te respeto enormemente por eso. Adrián es un hombre increíble y mereces toda la felicidad. Le respondí con un simple gracias. Y cuando finalmente me dormí esa noche, con Adrián a mi lado, no soñé con traición familiar o venganza. Soñé con un futuro donde yo era la prioridad, donde yo era amada sin condiciones, donde yo era suficiente. Y por primera vez en 30 años, ese sueño se sentía alcanzable. Los días después de la cena de Navidad trajeron consecuencias que no había anticipado. Mi madre me llamaba constantemente, oscilando entre defender a Renata y admitir que tal vez habían sido injustos conmigo durante años. Tu hermana está devastada, me dijo en una llamada. No sale de su cuarto, apenas come. Fabián está preocupado. Mamá, Renata tiene 26 años, respondí con cansancio. Es hora de que aprenda que sus acciones tienen consecuencias. Yo pasé por esto 3 veces. 3 veces tuve que recoger los pedazos de mi corazón roto, mientras ella disfrutaba su nueva conquista. Y nadie se preocupó por si yo comía o salía de mi cuarto. Pero esto es diferente, insistió mi madre. Adrián era especial para ella. Fue el único hombre que la rechazó. Exacto, mamá, la rechazó. Él nunca fue de Renata para empezar. Y ahora está conmigo porque me eligió genuinamente. Si eso la lastima, es porque finalmente está experimentando lo que se siente ser rechazada. Bienvenida a mi mundo. Mi padre intentó un enfoque diferente. Me llamó a su oficina una tarde de enero, 2 semanas después de Navidad. Daniela, sé que tu madre y yo no hemos sido los mejores padres para ti. Empezó con dificultad. Renata siempre fue más vocal, más demandante. Era más fácil darle atención a ella porque sabíamos que tú eras fuerte, que podías manejarte sola. Eso no es crianza, papá, dije suavemente. Eso es negligencia emocional. Ustedes asumieron que yo no necesitaba amor y validación porque no lo exigía dramáticamente como Renata, pero todos necesitamos sentirnos valorados por nuestros padres, y yo nunca me sentí así. Mi padre se veía mayor de repente, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? No lo sé, admití, pero empieza con dejar de proteger a Renata
de las consecuencias de sus acciones. Empieza con verme a mí también, no solo cuando causo drama, sino todo el tiempo. Mientras tanto, la relación de Renata con Fabián se estaba desmoronando. Me enteré por Alejandra que Renata se había vuelto obsesiva, revisando constantemente las redes sociales de Adrián, llorando cada vez que veía una foto de nosotros. Fabián intentaba consolarla, pero era obvio que se sentía como segundo plato. Eventualmente, se hartó. Alejandra me envió un mensaje a finales de enero. Fabián dejó a Renata. Le dijo que estaba cansado de competir con el fantasma de Adrián, que era claro que ella nunca lo había amado realmente, que solo estaba con él porque yo lo había tenido primero. Ahora Renata está sola y tu familia finalmente está empezando a ver el patrón. Parte de mí sintió satisfacción ante esa noticia, pero otra parte, una parte más pequeña y compasiva, sintió algo parecido a la lástima. No por Renata específicamente, sino por el hecho de que había desperdiciado años persiguiendo validación a través de hombres, destruyendo relaciones por el simple placer de ganar, sin construir nada sustancial en su propia vida. Adrián y yo nos mudamos juntos en febrero. Su departamento era más grande que el mío, con mejor vista, así que empacamos mis cosas y las integramos a su espacio. Me encantaba cómo nuestras vidas se entrelazaban naturalmente. Mis libros llenaban sus estanterías, sus bocetos arquitectónicos colgaban junto a mis pósters de películas clásicas. Cocinábamos juntos, trabajábamos en la mesa del comedor lado a lado. Una noche, mientras preparábamos la cena, Adrián me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Alguna vez te sientes culpable por cómo terminó todo con Renata? Me detuve en medio de picar cebollas. Culpable no es la palabra correcta, dije pensativamente. A veces me siento triste por cómo las cosas pudieron haber sido diferentes si ella hubiera elegido ser una buena hermana en lugar de una competidora constante. Adrián asintió, removiendo la salsa en la estufa. Puedo entender eso. Cuando mi ex esposa me traicionó, pasé meses preguntándome qué pude haber hecho diferente, pero eventualmente me di cuenta de que algunas personas están tan atrapadas en sus propios patrones destructivos que nada de lo que hagas va a cambiarlos. En marzo, recibí una carta de Renata. Era escrita a mano, 5 páginas de letra apretada. La leí en la privacidad de mi oficina en la universidad, con las manos temblando ligeramente. Empezaba con disculpas que sonaban genuinas. Daniela, sé que he sido una hermana terrible. He pasado los últimos meses en terapia, tratando de entender por qué hago las cosas que hago. La carta continuaba explicando su infancia, cómo nuestros padres la habían alabado por su apariencia, pero nunca por sus logros, cómo había aprendido que su valor venía de la atención masculina, cómo se había vuelto adicta a la validación de ganar. No estoy usando esto como excusa, escribió, solo como explicación. Te lastimé repetidamente y no hay justificación para eso. Llegando al final de la carta, Renata escribió algo que me sorprendió. Ver cómo Adrián te ama me mostró lo que es el amor real. Él te mira como ninguno de mis novios me ha mirado jamás, como si fueras preciosa. Y me di cuenta de que he pasado toda mi vida coleccionando hombres como trofeos sin nunca experimentar conexión genuina. Te envidio, Dani, no por Adrián específicamente, sino por tu capacidad de ser amada profundamente. La carta terminaba con una súplica. No espero tu perdón, solo espero que algún día podamos tener algún tipo de relación. No como éramos antes, porque eso era tóxico, pero tal vez como dos adultas que comparten historia y están tratando de sanar. Le mostré la carta a Adrián esa noche. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé, admití. Parte de mí quiere creerle, pero he escuchado disculpas de ella antes. Después de Gustavo y David, siempre decía que había cambiado. Y luego llegaba Fabián. Adrián pensó por un momento. La terapia es diferente. Si realmente está haciendo el trabajo, tal vez esta vez sea genuino. Pero tú no le debes nada, Daniela. Puedes elegir perdonarla o no, y ambas opciones son válidas. Decidí no responder de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar. Mientras tanto, mi relación con mis padres estaba mejorando lentamente. Empezaron a hacer esfuerzo real por incluirme, por preguntarme sobre mi vida, por mostrar interés en mi trabajo. Mi madre vino a una de mis lecturas en la universidad por primera vez en años. Estuviste maravillosa, me dijo después con lágrimas en los ojos. No me había dado cuenta de lo talentosa que eres, lo respetada que eres en tu campo. He sido una tonta, Daniela. Una tonta ciega. Es un comienzo, mamá, dije abrazándola. Solo no vuelvas a olvidar que existo solo porque Renata está callada. En abril, Adrián me llevó a conocer a su familia. Sus padres vivían en una ciudad costera, jubilados y felices. Su madre me abrazó en el momento en que me vio. Adrián no para de hablar de ti, me dijo con calidez genuina. Dice que eres la mujer más inteligente que ha conocido. Su padre era más reservado pero amable, compartiendo historias de la infancia de Adrián sobre su obsesión con construir cosas. La hermana de Adrián, Patricia, me llevó aparte durante el almuerzo familiar. Mi hermano estuvo destrozado después de su divorcio, me confió. Pensé que nunca volvería a confiar en alguien, pero contigo es diferente. Volvió a ser el mismo. Gracias por eso. No tienes que agradecerme, respondí. Adrián me salvó tanto como yo lo salvé a él. De regreso en el carro después del fin de semana, Adrián tomó mi mano. Mi familia te ama. Mi madre ya está planeando nuestra boda en su cabeza. Reí. Ni siquiera hemos hablado de matrimonio. Lo sé, dijo con una sonrisa.
sonrisa. Pero para que conste, cuando llegue el momento, voy a pedírtelo adecuadamente, con anillo y todo el espectáculo. En mayo, 5 meses después de la cena de Navidad desastrosa, finalmente respondí la carta de Renata. Mi respuesta fue corta pero honesta. Renata, aprecio tu disculpa y me alegra que estés en terapia, pero no estoy lista para tener una relación contigo todavía. Necesito más tiempo. Necesito ver que los cambios son duraderos, no solo palabras en una carta. Tal vez en el futuro podamos reconstruir algo, pero ese futuro no es ahora. Me sentí ligera después de enviar la carta. No era perdón, pero tampoco era odio. Era límites saludables. Era protegerme mientras dejaba la puerta abierta a la posibilidad de sanación eventual. Adrián me abrazó cuando le conté. Eso fue muy maduro, dijo, y muy valiente. La vida continuó. Enseñaba mis clases, Adrián diseñaba edificios, cenábamos con amigos, viajábamos los fines de semana. Éramos felices de una manera simple y profunda. No había drama, no había traición familiar, no había competencia constante. Solo 2 personas construyendo una vida juntas basada en respeto mutuo y amor genuino. Un sábado por la tarde en junio, mientras paseábamos por el mercado de agricultores, vi a Renata. Estaba sola, mirando flores, luciendo más delgada y menos arreglada que antes. Nuestros ojos se encontraron. Ella se congeló, claramente esperando que yo la confrontara o la ignorara. En su lugar, levanté la mano en un saludo neutral. Renata pareció sorprendida. Luego devolvió el saludo tímidamente. No nos acercamos la una a la otra. No hablamos. Pero ese reconocimiento simple se sintió como un paso minúsculo hacia adelante. Como la posibilidad de que algún día podríamos existir en el mismo espacio sin dolor o conflicto. Adrián había visto todo. ¿La viste?, preguntó. Sí, respondí. Y estuvo bien. No sentí rabia ni satisfacción. Solo indiferencia neutral. Creo que finalmente la he soltado. Él me besó la sien. Eso es crecimiento. Amor, estoy orgulloso de ti. Esa noche, mientras cocinábamos juntos en nuestro departamento, con música sonando de fondo y vino en nuestras copas, me di cuenta de algo. La venganza que había planeado originalmente, lastimar a Renata al estar con Adrián, había dejado de importar hace meses, porque la verdadera victoria no fue lastimarla, fue encontrarme a mí misma, fue construir una vida donde yo era valorada, respetada, amada. Renata había pasado años coleccionando hombres como trofeos. Yo había encontrado un hombre que me veía como un tesoro. Esa era la diferencia, y esa diferencia lo era todo. En agosto, 8 meses después de aquella cena de Navidad, Adrián me llevó al mismo restaurante donde habíamos tenido nuestro primer café cuando acordamos nuestra farsa. Había algo diferente en él esa noche. Estaba nervioso, inquieto, revisando su reloj constantemente. ¿Estás bien?, pregunté mientras esperábamos nuestros platos principales. Perfectamente bien, respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo tengo algo importante que hacer esta noche. Fruncí el ceño confundida. ¿Qué cosa? Pero él solo sonrió misteriosamente y cambió de tema. Después de la cena, sugirió caminar por el parque cercano. El mismo parque donde habíamos paseado durante nuestras primeras citas fingidas que se convirtieron en reales. Era una noche perfecta de verano, cálida pero no sofocante, con una brisa ligera. Adrián me guió hacia el puente sobre el lago artificial, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua creando un efecto mágico. Daniela, empezó, tomando ambas mis manos. Hace 8 meses hicimos un trato. Un trato que empezó con venganza, pero se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Adrián continuó, su voz profunda temblando ligeramente. Cada día contigo me muestra lo que es el amor verdadero. No los juegos, no la manipulación, no la competencia. Solo 2 personas eligiéndose mutuamente una y otra vez. Y yo te elijo, Daniela. Te elijo hoy, mañana y todos los días que me quedan. Se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El anillo dentro era hermoso, un zafiro azul profundo rodeado de diamantes pequeños. Daniela Sofía Morales, ¿me quieres casar conmigo y construir una vida donde ambos somos la primera opción del otro? Las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, susurré. Sí, 1000 veces sí. Adrián deslizó el anillo en mi dedo y se levantó para besarme. Un par de personas en el parque aplaudieron, haciéndonos reír en medio de nuestro beso. Era perfecto. Éramos perfectos. Llamamos a nuestras familias esa noche. Mis padres estaban emocionados, prometiendo organizar una fiesta de compromiso. La familia de Adrián gritó de alegría al teléfono, y luego vino la pregunta incómoda de mi madre. ¿Vas a invitar a Renata? No lo sé, mamá, respondí honestamente. Déjame pensarlo. Hablé con Adrián sobre ello durante el desayuno al día siguiente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Si la invitas, la apoyaré. Si no la invitas, también te apoyaré. Es tu decisión. Pensé en la carta de Renata, en el saludo neutral en el mercado, en los meses de silencio entre nosotras. Creo que debería invitarla, dije finalmente, pero con condiciones claras. Le escribí un mensaje a Renata. Adrián y yo estamos comprometidos. Vamos a tener una fiesta de compromiso el próximo mes. Estás invitada si puedes venir con respeto y sin drama. Si no puedes manejar vernos juntos y felices, prefiero que no vengas. No quiero tensión en un día que debería ser alegre. La respuesta de Renata llegó 1 hora después. Felicidades, Dani. De verdad. Iré a la fiesta y me comportaré. Te lo prometo. Y si en algún momento sientes que no puedo manejarlo, me iré sin hacer escena. Solo quiero estar ahí para ti, aunque sea desde la distancia. La fiesta de compromiso fue en septiembre, en el jardín de la casa de mis padres. Habían decorado con luces colgantes,
colores, flores blancas y azules para combinar con mi anillo, mesas con manteles elegantes. Llegaron al menos 60 personas, amigos, familia, colegas de nuestros trabajos. Era hermoso. Renata llegó sola, con un vestido simple color beige, sin maquillaje dramático. Se veía diferente, más suave, menos calculadora. Se acercó a mí al principio de la noche. Daniela, felicidades. Adrián es un hombre afortunado. Gracias, Renata, respondí sinceramente. ¿Cómo has estado? Mejor, dijo. La terapia ayuda. He estado trabajando en mí misma, en entender por qué necesitaba validación externa tan desesperadamente. La conversación fue breve, pero no incómoda. Renata pasó la mayor parte de la noche en una esquina con algunos primos, manteniendo su promesa de no causar drama. Vi a mi madre observándola con preocupación, pero yo estaba demasiado feliz para preocuparme. Esta era mi noche con Adrián, y nada iba a arruinarla. Adrián dio un discurso que hizo llorar a la mitad de los invitados. Cuando conocí a Daniela hace casi un año, pensé que estaba haciendo un favor a una conocida, dijo sosteniendo una copa de champán. No sabía que estaba conociendo al amor de mi vida. Daniela me enseñó que el amor verdadero no es dramático o complicado. Es simple, es elegir a la misma persona todos los días, es construir juntos. Mi padre también habló, con voz temblorosa. Daniela, no he sido el padre que merecías, pero Adrián me ha mostrado cómo debería tratarte, con respeto, admiración, amor constante. Estoy agradecido de que hayas encontrado a alguien que te ve por quien realmente eres, una mujer extraordinaria. Hacia el final de la noche, Renata se acercó para despedirse. Voy a irme, dijo suavemente, pero antes quiero que sepas algo. Ver tu felicidad esta noche no me causó celos, me causó esperanza. Esperanza de que algún día yo también pueda tener algo real como lo que tú tienes. Gracias por invitarme. La abracé brevemente. Fue extraño, incómodo, pero también necesario. No éramos hermanas cercanas todavía. Tal vez nunca lo seríamos, pero este pequeño momento de conexión humana se sintió como sanación. Me alegro de que vinieras, dije, y espero que encuentres lo que estás buscando. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación de boda. Adrián y yo decidimos casarnos en primavera, en una ceremonia pequeña e íntima en la costa donde vivían sus padres. No más de 50 personas. Queríamos algo significativo, no espectacular. Mi relación con Renata se mantuvo distante pero cordial. Nos enviábamos mensajes ocasionales, saludos en cumpleaños, intercambios breves en reuniones familiares. No éramos amigas, pero ya no éramos enemigas. Existíamos en un espacio neutral que funcionaba para ambas. En diciembre, un año completo después de aquella cena de Navidad explosiva, mis padres organizaron otra cena familiar. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. Adrián y yo llegamos como pareja comprometida, radiantes y seguros. Renata llegó sola pero en paz consigo misma. Fabián no estaba, obviamente. Había seguido adelante con su vida. Durante la cena, mi madre hizo un brindis. Por mi familia, dijo levantando su copa. Especialmente por mis dos hijas. Daniela, este año me enseñaste sobre límites, sobre defenderte, sobre exigir el respeto que mereces. Y Renata, me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para hacer el trabajo difícil de mirarte en el espejo. Renata y yo intercambiamos una mirada a través de la mesa. No era cálida ni íntima, pero era respetuosa. Era reconocimiento de que ambas habíamos cambiado, crecido, evolucionado de quienes éramos hace un año. Las personas pueden cambiar, pero solo si eligen hacerlo. Renata había elegido finalmente hacer ese trabajo. Esa noche, mientras Adrián conducía de regreso a casa, me preguntó en qué pensaba. En cómo hace un año vine a esta misma cena con un plan de venganza, respondí. Quería lastimar a Renata como ella me había lastimado, pero la verdadera justicia divina no fue su dolor, fue mi felicidad, fue encontrarte, fue aprender que merezco ser amada profundamente. Adrián tomó mi mano y besó mis nudillos. La mejor venganza es vivir bien, dijo. Y amor, estamos viviendo increíblemente bien. Tenía razón, teníamos trabajos que amábamos, un departamento hermoso, planes de boda, una relación sólida basada en confianza y respeto mutuo. Teníamos todo lo que Renata había buscado durante años en los lugares equivocados. En enero empecé a notar cambios pequeños pero significativos en Renata. Había vuelto a estudiar, tomando clases de psicología en línea. Estaba trabajando como asistente en una clínica de salud mental. Me lo contó durante un almuerzo familiar, su voz llena de propósito genuino por primera vez en años. Quiero entender el comportamiento humano, dijo. Quiero ayudar a otras personas que luchan con lo que yo luché. Es admirable, Renata, dije sinceramente. Me alegro de que hayas encontrado dirección. Ella sonrió tímidamente. Ver cómo construiste tu vida, tu carrera, tu relación con Adrián, me mostró que perseguir hombres nunca fue el objetivo. El objetivo era construir algo significativo, y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Febrero llegó con preparativos finales de boda. Mi vestido estaba listo, el lugar reservado, las invitaciones enviadas. Adrián y yo tomamos clases de baile para nuestro primer baile, riéndonos cuando él pisaba mis pies. Somos arquitecta y profesora, no bailarines, bromeaba, pero haremos que funcione. Una tarde, mientras revisaba detalles de la boda, recibí un mensaje inesperado de Renata. Daniela, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gustaría hablar contigo antes de tu boda, cara a cara, si estás dispuesta. Dudé. Luego le pregunté a Adrián qué pensaba. Ve, dijo, escucha lo que tiene que decir. Puede ser importante para ambas. Nos encontramos en la misma cafetería donde Adrián y yo habíamos planeado nuestra farsa original.
La ironía no se me escapó. Renata llegó con cara lavada, jeans simples, sin la armadura de maquillaje y ropa cara que solía usar. Se veía real, vulnerable, humana. Gracias por venir, empezó. Sé que no te debo nada después de todo lo que te hice, pero necesitaba decirte esto antes de tu boda. Lo que hice fue imperdonable. Gustavo, David, Fabián, todos fueron mis formas de sentirme poderosa robándote algo valioso. Nunca pensé en tu dolor, solo en mi gratificación. Continuó con lágrimas en los ojos, pero perderte me enseñó lo que realmente perdí. No solo a una hermana, sino a mi única hermana, la persona que debería haber sido mi aliada, mi confidente, mi apoyo, y la convertí en mi enemiga por celos e inseguridad. No espero tu perdón, Dani. Solo quería que supieras que lo lamento profundamente. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, tomé un sorbo de mi té antes de responder. Renata, aprecio esta disculpa, y puedo ver que estás haciendo el trabajo real de cambiar. Pero el perdón no es algo que pueda darte hoy o mañana. Es un proceso. Tal vez algún día lleguemos a un lugar donde podamos ser hermanas de verdad, pero ese día no es hoy. Lo entiendo, dijo Renata limpiándose las lágrimas. Solo quería que lo supieras antes de que empezaras tu nueva vida con Adrián. Que entiendo lo que perdí y que estoy trabajando para ser mejor. No por ti, sino por mí. Eso es lo más importante, respondí. Trabaja en ti misma por ti. No por mí, no por mamá o papá, no por ningún hombre futuro. Por Renata. Nos separamos con un abrazo breve. No era reconciliación completa, pero era un paso. Y a veces los pasos pequeños son los más significativos. La boda fue en abril, exactamente 16 meses después de aquella primera conversación con Adrián en la cafetería. La ceremonia fue en un acantilado con vista al océano, con el sol poniéndose en tonos naranjas y rosas perfectos. 50 personas nos acompañaron, las personas que realmente importaban en nuestras vidas. Caminé hacia el altar del brazo de mi padre, quien tenía lágrimas en los ojos. Estás radiante, mi niña, susurró, y mereces cada momento de esta felicidad. Adrián me esperaba al final del pasillo con esa sonrisa que me derretía cada vez. Vestido con traje gris oscuro que hacía que sus ojos se vieran aún más intensos. Los votos fueron personales, escritos por nosotros mismos. Adrián habló primero, su voz firme y clara. Daniela, cuando acordamos fingir una relación hace más de un año, no sabía que estaba acordando cambiar mi vida para siempre. Me enseñaste que el amor verdadero no requiere juegos ni manipulación, solo requiere dos personas eligiéndose honestamente cada día. Prometo elegirte hoy, mañana y todos nuestros mañanas. Luego fue mi turno, mi voz temblando levemente. Adrián, pasé 30 años sintiéndome invisible, como una segunda opción en mi propia familia. Tú me viste cuando nadie más lo hizo. Me valoraste cuando otros me desechaban. Me amaste cuando pensé que era imposible de amar. Prometo construir una vida contigo donde ambos somos la prioridad, donde ambos somos vistos, donde ambos somos amados profundamente. Cuando el oficiante dijo, pueden besarse, Adrián me tomó en sus brazos y me besó como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Los aplausos estallaron a nuestro alrededor, pero yo solo podía escuchar mi corazón latiendo en perfecta sincronía con el suyo. La recepción fue íntima y alegre. Bailamos nuestro primer baile como esposos bajo las luces de cuerda, pisándonos los pies ocasionalmente, pero riéndonos. Los discursos fueron emotivos. Patricia, la hermana de Adrián, habló sobre cómo yo había devuelto la luz a los ojos de su hermano. Mi prima Alejandra habló sobre presenciar mi transformación de hermana invisible a mujer empoderada. Renata estaba ahí, sentada en las filas de atrás con nuestros primos. No dio discurso, no llamó la atención sobre sí misma. Solo observaba con una expresión que mezclaba melancolía y aceptación. Hacia el final de la noche, se acercó para despedirse. Felicidades, Dani, dijo simplemente. Se ven realmente felices juntos. Gracias por venir, respondí. Y gracias por mantener tu promesa de no causar drama. Ella sonrió tristemente. Este es tu día. No tengo derecho a arruinarlo. Además, dijo mirando a Adrián, quien conversaba con sus padres, ver lo feliz que te hace me recuerda por qué él era inalcanzable para mí. No era porque fuera cruel, era porque estaba esperando a alguien real. Y tú eres real, Dani. Fue el reconocimiento más honesto que Renata me había dado jamás. No borraba años de traición familiar, pero era un inicio. Tal vez no seríamos hermanas cercanas nunca, pero podíamos coexistir con respeto mutuo. Y eso era suficiente. La luna de miel fue en Grecia. 2 semanas explorando ruinas antiguas, comiendo en tabernas pequeñas, nadando en aguas cristalinas. Adrián tomaba fotos de arquitectura clásica. Yo leía novelas griegas traducidas. Por las noches, hablábamos sobre nuestro futuro, sobre los hijos que queríamos eventualmente, sobre los viajes que haríamos, sobre la vida que construiríamos. Una noche, mientras veíamos el atardecer desde nuestro balcón en Santorini, Adrián me preguntó algo que había estado pensando. Daniela, ¿alguna vez te arrepientes de cómo empezó todo esto? De usar nuestra relación como venganza contra Renata. Pensé en la pregunta cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento, dije finalmente, porque aunque empezó con motivaciones equivocadas, nos llevó a algo verdadero. Y francamente, Renata necesitaba entender consecuencias. Pasó años destruyendo mis relaciones sin repercusiones. Era tiempo de que sintiera lo que yo sentí. ¿Eso te hace mala persona?, preguntó Adrián con curiosidad genuina. No juicio. No, respondí. Me hace humana. Me cansé de ser la hermana buena que siempre perdonaba, que siempre cedía. Defenderme, aunque fuera a través de venganza, me dio mi poder de vuelta. Y ese poder me
permitió construir esta vida contigo. Adrián me besó la sien. Tienes razón. Y para que conste, no me arrepiento de nada tampoco. Cuando regresamos de la luna de miel, la vida continuó con normalidad feliz. Volví a enseñar mis clases en la universidad. Adrián retomó sus proyectos arquitectónicos. Nos mudamos a una casa más grande en las afueras, con jardín y espacio para la familia que planeábamos. Era todo lo que había soñado, pero nunca pensé que tendría. 6 meses después de la boda, en octubre, Renata anunció en una cena familiar que había conocido a alguien. Su nombre era Esteban. Trabajaba como terapeuta en la clínica donde ella era asistente. No es como los otros hombres, nos dijo con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Él me ve, no solo mi apariencia, sino quién soy realmente. Y eso es aterrador, pero también hermoso. Me alegro por ti, Renata, dije sinceramente. Ella me miró con gratitud. Aprendí de ti, Dani. Aprendí que el amor real no viene de ganar o conquistar, viene de ser vista por quien realmente eres. Fue una conversación breve pero significativa, y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, Renata realmente había cambiado. El primer año de matrimonio pasó rápido. Hubo desafíos normales, desacuerdos sobre finanzas y distribución de tareas domésticas, momentos de frustración, pero también hubo risas, viajes de fin de semana, cenas caseras, noches viendo películas acurrucados en el sofá. Era vida real, no un cuento de hadas, pero era nuestra vida y era hermosa. En el segundo año quedé embarazada. Adrián lloró cuando le mostré la prueba positiva. Vamos a ser padres, susurró con asombro. Vamos a crear una familia donde nuestros hijos se sientan igualmente amados, sin favoritismos, sin competencia. Exacto, respondí tocando mi vientre todavía plano. Vamos a romper los patrones. Mi relación con Renata continuó siendo cordial pero distante. Nos veíamos en eventos familiares, intercambiábamos mensajes ocasionales. Cuando anuncié mi embarazo, ella me envió un regalo pensativo, un libro sobre maternidad con una nota. Vas a ser una madre maravillosa, Dani. Tus hijos tendrán suerte de tenerte. No como nosotras tuvimos suerte con mamá y papá. Era el reconocimiento más honesto de que nuestra infancia había sido disfuncional, que el favoritismo había dañado a ambas de formas diferentes. Renata, siendo la favorita, la convirtió en alguien que necesitaba validación constante. Yo, siendo ignorada, me convirtió en alguien que no sabía pedir lo que necesitaba. Pero ambas estábamos sanando ahora, a nuestro propio ritmo. Mi hija nació en primavera, 3 años después de aquella primera cena de Navidad explosiva. La llamamos Elena, por la abuela de Adrián. Era perfecta, con los ojos verdes como los míos y el cabello oscuro como Adrián. Cuando la sostuve por primera vez, hice una promesa silenciosa. Nunca te sentirás invisible. Nunca pensarás que tienes que competir por amor. Siempre sabrás que eres suficiente. Renata vino a conocerla 2 semanas después del nacimiento. Trajo un regalo hecho a mano, una manta tejida. La hice yo misma, dijo tímidamente. Tomé clases de tejido como terapia. Elena es hermosa, Dani. Se parece a ti. Gracias, Renata. Respondí, permitiéndole sostener a mi hija brevemente. Significa mucho que vinieras. Mientras Renata sostenía a Elena, vi algo en su rostro. No celos o amargura, sino reflexión. Algún día quiero esto, dijo suavemente. Una familia propia, construida sobre bases saludables. Esteban y yo hemos hablado sobre ello, pero solo cuando sepa que estoy lista, que he sanado lo suficiente como para ser una buena madre. Ese nivel de autoconciencia de Renata era nuevo y prometedor. Tal vez nunca seríamos hermanas cercanas, pero podíamos ser aliadas en romper ciclos familiares destructivos. Podíamos ser ejemplos para nuestros hijos de cómo elegir el crecimiento sobre el resentimiento. Hoy, 4 años después de aquella cena de Navidad que cambió todo, miro mi vida y casi no reconozco a la mujer que era. Aquella Daniela era invisible, complaciente, dispuesta a sacrificar su felicidad por la paz familiar. Esta Daniela es empoderada, tiene límites claros, exige el respeto que merece. Adrián y yo tenemos ahora 2 hijos, Elena de 2 años y nuestro hijo Mateo de 6 meses. Nuestra casa es caótica pero llena de amor. Renata se casó con Esteban el año pasado en una ceremonia pequeña y por primera vez en su vida eligió a un hombre que la ama por quien es, no por cómo se ve. Mis padres han aprendido a tratar a sus hijas con equidad, aunque tomó años de conversaciones difíciles. La traición familiar que sufrí durante años me enseñó lecciones valiosas. Me enseñó que el perdón no significa permitir que te pisoteen repetidamente. Me enseñó que la venganza, aunque no es ideal, a veces es el catalizador necesario para el cambio. Me enseñó que merezco amor, que no tengo que mendigar o competir por él. Y lo más importante, me enseñó que la justicia divina no siempre llega como esperamos. No llegó con Renata siendo castigada cósmicamente. Llegó con ella finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones y eligiendo crecer. Llegó conmigo encontrando mi voz y defendiéndome. Llegó con una familia disfuncional lentamente aprendiendo a ser mejor. Esa noche de Navidad hace 4 años, cuando besé a Adrián frente a mi familia, pensé que estaba ejecutando venganza perfecta, pero ahora entiendo que no fue venganza, fue liberación. Fue del momento en que dejé de ser la víctima y me convertí en la protagonista de mi propia historia. Renata me quitó 3 novios, pero al hacerlo, me empujó hacia el único hombre que realmente importaba, el único que me vio, me valoró, me eligió, y por eso, de forma extraña y retorcida, casi le estoy agradecida. Sin su traición final, nunca habría tenido el valor de acercarme a Adrián. Nunca habría descubierto que merecía más que hombres que podían ser seducidos fácilmente.
fácilmente. Hoy miro a Adrián jugando con nuestros hijos en el jardín. Escucho sus risas, siento la calidez del sol en mi rostro y sé con certeza que tomé las decisiones correctas. Defenderse no te hace mala persona. Exigir consecuencias para aquellos que te lastiman no te hace vengativa, te hace fuerte, te hace consciente de tu valor. Y si alguna vez mi hija Elena enfrenta traición similar, le enseñaré lo que aprendí, que no tiene que ser la hermana buena que siempre perdona, que puede tener límites, que puede defenderse, que merece ser amada profundamente, no como opción secundaria, sino como prioridad. La historia de Renata y yo no tiene un final feliz de reconciliación total. No somos mejores amigas ahora, pero tenemos respeto mutuo, una relación cordial y reconocimiento de que ambas hemos crecido. Y eso es más valioso que una falsa armonía construida sobre mi silencio continuo. ¿Alguna vez te han traicionado por alguien a quien amabas? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz o defender tu dignidad? Me gustaría saber tu historia en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo.